Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de su espacio del motor en Popular Televisión Galicia. En Motor en Vivo les traemos una media hora llena de novedades, incluida la primicia de la presentación del nuevo Kia Ceed, recién salido del Salón de Ginebra. Consejos de mecánica y algunos de los modelos más interesantes de las mejores marcas del mercado completarán nuestro programa, así que no se lo pierdan. Arranca Motor en Vivo. En el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, Kia nos presentó el nuevo Ceed, más sofisticado, más eficiente y más refinado que sus predecesores. En marzo, la marca trajo su premodelo hasta Santiago, donde pudimos probarlo y conocerlo más de cerca. Vean. La renovación de la serie C de Kia aterrizó a finales del mes de marzo en Santiago de Compostela. La casa surcoreana desplazó hasta la capital gallega la primicia de su premodelo, presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra. Kia actualiza su oferta para el mercado europeo, ofreciendo un producto totalmente renovado. Indudablemente es un coche del segmento más importante para nosotros y significa que solo mantiene el nombre, siendo absolutamente nuevo todos los demás elementos, tanto el diseño como las calidades de los materiales. 6 años después del lanzamiento de la primera generación, el nuevo Ceed se beneficia de una nueva plataforma. Crece ligeramente en longitud y consigue una presencia firme y dinámica. El coche es más largo y más bajo que el anterior, lo cual le confiere una dinámica de conducción mucho mejor, con un coeficiente aerodinámico de 0,30, que es de los mejores de su categoría. Fuerte en el exterior recibe la parrilla de la marca con forma de H, extendiéndose hasta unos voluminosos faros que incorporan la tira de LEDs ya típica de Kia. Al tratarse de un premodelo, el equipamiento interior aún está por definir, aunque los materiales ganan en calidad y en refinamiento de los acabados. Todavía estamos definiendo los equipamientos finales que va a tener el vehículo y un poco el escalonamiento de las versiones, aunque habrá una versión de acceso a gama, una intermedia y una absolutamente equipada que incorporará pues tecnología de última generación, como puede ser un cuadro en 3 dimensiones o incluso unos faros Vision adaptativos. Otro de los aspectos que más diferencian al nuevo Ceed de sus predecesores es su tecnología en materia de seguridad. El vehículo se acerca a segmentos superiores. Incorpora las últimas novedades tanto en seguridad activa como en pasiva, incorporando la actuación de serie desde los airbags hasta el diseño del SP o programas pues electrónicos de ayuda a la conducción, como puede ser incluso el control de descenso y en pendiente. La innovación también llega al apartado mecánico, donde el Kia Ceed mejora las sensaciones durante la conducción. Lo vamos a lanzar en 2 motorizaciones diésel y 2 gasolina. Gasolina 1.4 de 100 caballos y 1.6 GDI de 135. En cuanto a diésel, un 1.4 de 90 caballos y un 1.6 de 128. Los cambios son de 6 velocidades y en este caso también incorporamos un cambio especial unido a una caja de cambios de doble embrague que hace una dinámica de conducción mucho más precisa, más rápida y con una mayor eficiencia y ahorro de combustible. Con esta apuesta, la marca surcoreana consigue convencer a los expertos, que encuentran en este nuevo Kia Ceed un vehículo que convierte el conducir en un placer. Me ha parecido además un vehículo con una conducción tremendamente suave, con un cambio de doble embrague que la verdad es que hace que no te enteres ni que el coche cambia de marcha, con un consumo muy reducido y con unas sensaciones, digo, sobre todo muy suaves, muy cómodo. Se ve que es un desarrollo de última generación, se nota en todos los mandos, en la suavidad de los mandos, incluso por decir algún detalle, la dirección asistida pues es de asistencia variable, a baja velocidad pues muy asistida, muy suave
y a más velocidad ya pues ganas precisión al ponerse un poquito más dura. Para Kia, este Ceed encarna la evolución en la que trabaja la marca, cada vez más asentada en el mercado europeo. Un cambio que la convierte en un competidor más que digno para las casas asentadas en el viejo continente. Para nosotros es la continuación de un principio de estar presentes en un mercado tan importante para nosotros como el europeo y en este caso el español, sabiendo que de las anteriores generaciones se han vendido más de 430.000 unidades en Europa Occidental y bueno, nuestros 7 años de garantía, que por ahora siguen siendo una referencia en el mercado y que por el momento somos la única marca que lo tiene. Por todos estos motivos, el nuevo Kia Ceed es uno de los estrenos más esperados para este arranque del 2012. Sin embargo, todavía se va a hacer esperar. Hasta finales de mayo es posible que no llegue a los concesionarios, una espera que valdrá la pena. Corgal, concesionario oficial Kia para Coruña y Ferrol. Turismos, todoterrenos, monovolúmenes y vehículos industriales. Asistencia 24 horas, con el mayor servicio postventa. Corgal, Arquímedes 5 y Gutenberg 34, Agrela, 981-253-757 y 981-145-567, A Coruña. Avenida del Mar 120, Polígono de la Gándara, 981-397-410, Narón, Ferrol. En el mercado europeo, la marca Hyundai continúa con la renovación de su gama de automóviles. Una de las novedades de este 2012 fue el i40 en su versión sedán, un vehículo que incluye mejores acabados y materiales de mejor calidad, con una silueta moderna y una línea acorde con los gustos de Europa. El Hyundai i40 Sedán es uno de los productos más importantes que la marca coreana presenta para este 2012. Con él, Hyundai vuelve al segmento de las berlinas para llenar el hueco dejado por el Sonata. El nuevo sedán de Hyundai llama la atención por su exterior, marcado por unas líneas fluidas y modernas, una línea de cintura muy elevada y una parte trasera que le concede un plus de deportividad y dinamismo gracias a la caída del portón. En el frontal, este modelo mantiene la parrilla hexagonal que viene caracterizando las últimas creaciones de la marca, además de los grandes faros que cubren el lateral frontal. Por atrás, destaca la presencia de unos pilotos de gran tamaño que invaden parte del lateral. En el interior, el trabajo de ingeniería se ha dedicado a mejorar los materiales y la calidad, además de aumentar el espacio del habitáculo. En el equipamiento destaca la conectividad Bluetooth, con reconocimiento de voz o el control de crucero. En cuanto al maletero, los 505 litros de capacidad lo convierten en uno de los más espaciosos de su segmento. Los acabados disponibles son City, Blue Drive, Tecno y Style, con un equipamiento de serie muy completo. De hecho, todas las versiones llevan 9 airbags, luz diurna de LED y control de tracción y estabilidad. Entre los elementos opcionales más destacados se encuentran el freno de mano eléctrico, el sistema Start & Go, los sensores de lluvia y aparcamiento, el control de arranque en pendiente o la alerta de cambio de carril. Bajo el capó, el i40 Sedán puede contar con 2 motorizaciones diferentes y 3 niveles de potencia. Por un lado está el motor de gasolina y 135 caballos, por el otro, la oferta diésel de 115 y 136 caballos. Ambas propulsiones de gasoil pueden ir acompañadas de la tecnología Blue Drive, que permite reducir de forma muy llamativa el consumo del vehículo. En cuanto a la transmisión, el usuario podrá escoger entre una opción manual de 6 velocidades y automática también de 6, esta última únicamente disponible para la versión diésel más potente.
Esto se trata de un producto especial, lo hay en espuma y en otros formatos, y siempre así con una cápsula larga para meter por los orificios de la ventilación, debido a que tanto el aire acondicionado como el climatizador en los conductos de aire acumulan agua, que esa agua no tiene fácil salida, y entonces al cabo de un tiempo esa agua se pudre, crea bacterias, es mala para la salud, da mal olor, e incluso si en algún momento por los aireadores centrales o los de los lados ven salir un humo estilo niebla, tampoco se asusten, que ni arde el coche, ni es un problema de la instalación eléctrica, sino precisamente de esa agua que tenemos acumulada en el interior de los aireadores. Al poner el ventilador, lo que nos hace es que en forma de niebla la saca por los aireadores. Esto se introduce por el orificio todo lo más que puedan, hasta el fondo, y le damos unas dosis y venimos tirando para que se nos reparta el producto por todo el canalizador de la ventilación. En uno, en otro, lo vamos haciendo así para que vaya el producto haciendo su eficacia correspondiente, y ahora a partir de 20 minutos simplemente ventilador del aire del tiempo a la velocidad máxima, y si algún residuo de niebla o de algo quedase y de malos olores, porque esta parte es un olor muy agradable, que saliese todo para los pies. Este es recomendable cuando usted note un mal olor en el coche, pues darle periódicamente otra dosis. En nuestro espacio dedicado a las motos hablaremos hoy de la Honda VFR 800, un modelo que desde 2002 funciona con motor de inyección de gasolina. De comportamiento deportivo y excelente manejabilidad, este modelo ofrece una excelente respuesta a las exigencias de su conductor, una propuesta que no deben dejar de valorar. La comodidad es uno de los principales rasgos que se encontrará el conductor al sentarse sobre la VFR 800. Este modelo opta por un diseño más aerodinámico que otros de su segmento, equipándose con un depósito estrecho que permite una mayor protección. Las estriberas cuentan con unos avisadores muy largos que permiten salvar el caballete central de la moto sin perder comodidad. La protección aerodinámica se refuerza gracias a su cúpula, que aún así no es una molestia durante la conducción y permite visualizar perfectamente el cuadro de instrumentos. En él, el conductor encontrará toda la información precisa. Es sencillo y cómodo de leer, compuesto por un cuentarevoluciones analógico central y dos paneles digitales a los lados. En la parte del display digital izquierdo tenemos datos como la temperatura y la velocidad, mientras que en el derecho tenemos avisadores de combustible, cuenta kilómetros y reloj. La VFR 800 concentra su capacidad de carga bajo el asiento, ofreciendo un espacio más que suficiente para transportar los objetos personales de sus usuarios. En cuanto al motor, con inyección de gasolina, incorpora un sistema de accionamiento de válvulas en dos fases que combina el fuerte régimen de las configuraciones de dos válvulas con la aguda potencia a altas revoluciones de los motores de 4 válvulas. Este equipamiento permite que la Honda VFR 800 se desenvuelva perfectamente en ciudad, destacando su agilidad y estabilidad en la entrada en curvas. También destaca la respuesta de su sistema de frenos. La frenada combinada de Honda con el ABS permite frenar por completo la moto en un espacio relativamente corto. Gracias a esta prestación, el conductor consigue una sensación de control total sobre la máquina. Finalmente, es importante destacar el respeto de la Honda VFR 800 por el medio ambiente. El sistema catalizador con sensor de oxígeno minimiza las emisiones nocivas de gases escape, asegurando el cumplimiento total con la normativa europea.
Centauto, el mayor centro al servicio del automóvil. Llantas, car audio, alarmas, tuning, aerodinámica. Centauto, cambiamos la imagen de su automóvil. Centauto, Arquímedes 5, La Grela, A Coruña, teléfono 981 25 96 80. También puedes visitarnos en centauto.com. A continuación les hablamos de una propuesta diferente de Mercedes. Se trata del Viano, un vehículo que se distingue por su presencia convincente desde cualquier ángulo. Confortable, elegante y dinámico, se confirma como una elección que refuerza el buen gusto de su conductor. Con un vistazo al exterior, el usuario ya se dará cuenta de lo especial que es esta apuesta de la casa Mercedes. El frontal y la zaga dan al Viano un carácter dinámico y representativo. En el morro destaca la parrilla de 3 lamas pintadas de color plata y los listones cromados. Un diseño que se remata con el paragolpes, que llama la atención con su spoiler integrado y los perfiles aerodinámicos. De la trasera destaca su diseño deportivo con un paragolpes más bajo y grupos ópticos con molduras negras. En función de sus necesidades y gustos, el conductor podrá escoger entre 3 líneas de equipamiento: Tren, Ambiente y Avantgarde. De las 2 primeras llama especialmente la atención el espacio y la elegancia, mientras que el Viano Avantgarde combina a la perfección la amplitud de un monovolumen, la elegancia de una berlina y el dinamismo de un deportivo. Sea cual sea su opción, el usuario disfrutará de un interior elaborado en materiales nobles y de acabados precisos, que consiguen que el habitáculo del Viano sea un espacio acogedor. Desde su puesto, el conductor podrá acceder a todos los display e interruptores, recibiendo de forma fácil toda la información sobre el estado de las carreteras. Todos los equipos cuentan con interfaz Bluetooth, incluyendo función manos libres y un teclado para teléfono. Además, en la guantera incorpora una interfaz auxiliar para conectar equipos externos de sonido. Bajo el capó, el usuario podrá escoger entre 2 motores diésel de 4 y 6 cilindros y uno gasolina de 6. Además, en función de la motorización, el Viano dispone de diferentes cambios: manual de 6 velocidades o automático de 5. Con cualquiera de las opciones conseguirá los mejores resultados en la marcha, reforzados por la garantía de una conducción segura gracias al equipamiento de este modelo de Mercedes. El Viano incorpora control de estabilidad, airbags frontales para el conductor, ayuda al arranque en cuesta y un sistema que permite controlar la presión de los neumáticos. Este modelo también puede contar con un sistema de ayuda al aparcamiento, que facilita las maniobras en espacios complicados. Todas las prestaciones del Mercedes Viano se complementan con Blue Efficiency, un paquete de tecnologías combinadas de forma inteligente para reducir el consumo y las emisiones, consiguiendo así una movilidad responsable y sostenible, sin renunciar, eso sí, a la seguridad, el confort y el placer de la conducción. Asirsa, asistencia, reparaciones y mecánica en general. Asirsa, alineado de direcciones. Asirsa, asistencia técnica y grúa. Ven a nuestro taller sin cita previa. En el nuevo Mazda 6 nos encontramos un coche familiar con espíritu deportivo. La versión renovada de este automóvil ofrece un estilo y un rendimiento mejores que nunca y otorga fiabilidad y un diseño marcado por un aspecto dinámico y atrevido. El
el nuevo Mazda 6 llegaba al mercado en mayo de 2010 como una revisión de la versión de 2008. Tanto en sus carrocerías de 4 y 5 puertas como en su versión familiar, este modelo incorpora algunos cambios de aspecto, de equipamiento, de motor y de chasis con respecto a la versión anterior. En el exterior cambian los paragolpes, la parrilla, los faros y los pilotos. Una de las máximas preocupaciones de los ingenieros de Mazda pasó por conseguir un coche aún más ligero, consiguiendo también un excelente rendimiento aerodinámico. Las variaciones en el interior son menores, las más destacadas las encontramos en el cuadro de instrumentos y los mandos del volante. Por lo demás se trata de un interior de calidad, buen puesto de conducción y un habitáculo amplio. Desde su posición el conductor puede acceder de forma rápida y sencilla a los diferentes mandos, también a la información del navegador que incorpora un sistema de reconocimiento de órdenes vocales. El Mazda 6 cuenta con 4 niveles de equipamiento: Active, Style, Style Plus y Sportive. Ya en la versión entrada de gama el modelo viene equipado con control de crucero, ordenador de a bordo, lector CD con MP3 y climatizador dual. La versión Style está dotada de asistente de arranque encuesta, mientras que la versión superior, el Mazda 6 Sportive, cuenta con asistente de cambio de carril y sistema de acceso y arranque sin llave. Entre otros elementos también están disponibles los faros con iluminación adaptativa, asistente al arranque en pendientes y luces de emergencia automáticas que se conectan al realizar una frenada brusca. Este vehículo está disponible en 3 versiones diésel de 129, 163 y 180 caballos y 3 de gasolina con 120, 155 y 170 caballos. Todos los motores van asociados de serie a una caja de cambios manual de 6 velocidades. Opcionalmente, en el motor gasolina de 155 se puede optar por la transmisión automática de 5 relaciones. El Mazda 6 de 2010 destaca también por su manejabilidad. Uno de los principales cambios respecto de su predecesor es que la suspensión es más cómoda, no ha perdido agilidad y sigue teniendo reacciones precisas en carreteras de curvas y un tacto que lo hace muy agradable para disfrutar de la conducción. El Salón de Ginebra del pasado año fue el escenario escogido por Chevrolet para presentar al mundo su versión sedán del Aveo. Este vehículo llegó a los mercados del verano pasado y se perfila como la mejor opción para quienes buscan un auto compacto con buena habitabilidad. Con su versión sedán, Chevrolet busca acercar el Aveo a un cliente que busque la comodidad familiar sin renunciar a la elegancia, deportividad y versatilidad que caracteriza a este modelo de la casa. Se trata de un vehículo más ancho y largo que el actual, con un diseño exterior marcado por las líneas angulosas que le confieren un aire actual y deportivo. Destaca el nuevo frontal, con ópticas dobles circulares inspiradas en una motocicleta y una parrilla partida con el logo de Chevrolet en el centro. Al entrar en este sedán de Chevrolet, el usuario encontrará todas las características que le puede pedir a un coche, un estilo distintivo y práctico inspirado en el mundo de las motos, opciones inteligentes de almacenamiento, gran espacio interior, un nivel altísimo de equipamiento y un acabado de gran calidad. Destaca la combinación de lo analógico y digital del tacómetro y el velocímetro, además de la consola central, que ofrece una sensación futurista y de calidad con la iluminación azul. El acompañante cuenta con una guantera doble, la superior incluye una toma auxiliar de puerto USB para conectar dispositivos de sonido. Este modelo llega al mercado en 4 acabados diferentes: LS, LT, LT Plus y LTZ. En todos ellos, Chevrolet ha dado un salto en su apuesta por la seguridad, una intención que comienza al emplear acero de alta resistencia en más del 60% de la estructura de la carrocería. Además, incorpora 6 airbags de serie, ABS y control de estabilidad ESC, todo de serie. En el apartado mecánico, el Aveo Sedán contará con 6 motores, 4 de gasolina con 71, 87, 100 y 115 caballos
y 2 diésel con 76 o 96 caballos de potencia. Por defecto, la transmisión es manual, aunque en el caso de los motores de gasolina de 100 y 115 caballos, el conductor podrá optar por el cambio automático de 6 velocidades. Cuando piense en Peugeot, piense en Dimolc, su concesionario Peugeot en Carballo y su amplia red de agentes. En Dimolc encontrará un completo servicio de taller y la mayor selección en vehículos de ocasión, siempre con las mejores condiciones. Dimolc, su concesionario Peugeot en Carballo. Y con esto llegamos al final de nuestro programa, no sin antes recordarles que si van a realizar algún viaje, presten atención a la carretera y tomen las máximas precauciones. Queremos que sigan con nosotros los próximos programas. Hasta entonces reciban un cordial saludo del equipo de Motor en Vivo.